Yo definiría que la poesía visual no es ni dibujo ni pintura, sino que es un servicio a la comunicación. Todo lo que sea dar con claridad el mensaje, facilitar a la gente que pueda comprender el sentido de un poema o el mensaje, pues se tiene que aprovechar sin temor a quedar mal. Si se queda ridículo, pues hay que rectificar, pero sí, lo que no se puede hacer es quedar separado. Un homenaje justo y un recuerdo pertinente. Brossa, poeta transitable, nueva producción de la serie Imprescindibles, nos pone en contacto con una figura capital de las vanguardias de posguerra. Ganará un 50% más de espacio interior. Se trata de una de esas personalidades que deben ser contempladas como un todo, un ser único e irrepetible. Su poesía salta de la palabra a las artes plásticas y escénicas con la misma efusividad creativa e impacto emocional. De ello dan fe las esculturas urbanas a las que él mismo llamaba poemas transitables. Además, comprobaremos cómo él mismo, en tanto individuo, ofrece un indudable interés, y aquí destacamos su insobornable apuesta por la libertad e independencia creativa y sus asumidos peajes, algo constatado por él mismo a partir de las declaraciones del Archivo de Televisión Española que el documental rescata para nuestro regocijo. Yo he tenido siempre como norma que en mi vida hubiera un equilibrio entre lo que quería y lo que podía. El trabajo que vamos a ver, enteramente producido por medios de esta casa, goza de una exquisita factura visual e incluye numerosas aportaciones de otros artistas y personas de su entorno. Muchas veces, cuando le habían dado alguna medalla, renunciaba a ella porque, por ejemplo, se enteraba que aquella medalla también se la habían dado a un banco. Disfrutemos del recuerdo de este innovador y su obra transversal, que aúna arte y literatura y en donde no faltan además ideas ocurrentes i divertides. Si vols tenir un gran èxit, fes un festival de merda que hi aniran totes les mosques. Yo veo la poesía o el arte siempre como una aventura abierta, ¿no? Cuando hay una cosa que se ha resuelto, pues ya se ha resuelto. No es necesario insistir más. ¿Quién será Joan Brossa? ¿Qué habrá dentro de él? Tiene fama de ser un ser solitario y un ser muy recluido en el trabajo. Dicen que es hombre que entiende que la inspiración solamente llega trabajando todos los días. Eso sí, eso es cierto. Porque si no se hace así, hay el riesgo de repetirse, ¿no? Hay que forzar la situación y la manera de forzarla es trabajando. Brossa no es solo un poeta, no es solo un escritor, no solo es un dramaturgo, yo creo que son muchas cosas. Era un ejemplo de la disolución de las fronteras entre las artes. Todo el mundo creativo de Brossa surge de la poesía y es a partir de la poesía que se expande hacia otros campos.
A mí me parece que en una época las diferentes expresiones artísticas de una época, la pintura, la escultura, el cine, son diferentes partes de una pirámide, que en el punto más alto se juntan. Cuando fue a la policía a hacerse el carnet de identidad, nombre, Joan Brossa, Juan Brossa. Profesión, y él dijo poeta, pero el policía de turno entendió paleta. Entonces dijo, bueno, pues pongamos albañil. Y tenía albañil. No quiso nunca ser otra cosa que poeta. Por lo tanto, mal vivió, pero vivió solo de la poesía. Pero usted no cree, por ejemplo, que usted es más conocido por eso que dice... A mí me importa una puñeta ser conocido. No, bueno, sí, no le importa nada, ya lo sé. Si haces una cosa y eres conocido, mejor, pero no es básico. No, pero le iba a decir que usted es más conocido casi que su obra. Mucha gente conoce Brossa, ha oído hablar de Brossa más que su obra. Y yo no sé... Bueno, ¿a usted solo cuéntamelo porque yo no lo sé. No lo sabe si lo sabe. Cuéntamelo. ¿No cree usted que no sé, se conoce mucho al personaje Brossa, que llaman excéntrico, y que usted es como es? Sí, bueno, yo no voy contracorriente. No, yo para mí, ir contracorriente para mí es encerrarse en un banco y trabajar 48 horas como un animal. Esto es surrealista. El estudio del poeta Joan Brossa es descuidado y oscuro, lleno de polvo y de papelamen. Cuando él está, la puerta siempre permanece abierta. Libros de ocultismo y de poesía, una silla sin asiento, una mecedora desvencijada, montones y montones de periódicos amarillentos. Los originales de Tapies, de Miró, de Pons. Pisas papeles arrugados que esparcen polvo por todo tu cuerpo. Piensas, ¿habrá pulgas? El estudio de Joan Brossa es un formidable decorado de teatro, refugio de un poeta que comenzó siendo anticonvencional y arriesgado. Me parece que hoy no es más que la convención de la anticonvención. Así se lo digo al poeta, y añado que no me creo que escriba aquí. Tente tieso. Muñeco que lleva un peso en la base y que, desviado de su posición vertical, vuelve a levantarse. El pueblo. A mi padre le gustaba el teatro, eso sí, porque yo en mi casa recuerdo haber visto obras y publicaciones, o sea que tenía una tendencia por el teatro, le gustaba. Y creo que incluso había sido jefe de tramoístas, o sea que algo hay, ¿no? De su familia podríamos decir que heredó una parte sobre todo tradicional, la literatura, la biblioteca del padre, pero por otra parte una gran afición por el teatro y por la magia. La magia, siempre él recordó su caja de magia Borràs, que justamente fue el pago a su padre por un trabajo, y él fue el niño más feliz del mundo. Era un chico taciturno, marginado, automarginado, yo creo que era automarginado, no se relacionaba con su familia. Joan Brossa en el año 48 tenía 30 años y él ya había escrito mucha poesía, pero en cambio no era conocido a un nivel público, y en realidad fue con Daualset cuando se le conoció públicamente. Daualset es buscar lo imposible, porque un dado tiene solo 6 caras. Pues querer hacer la jugada que el lenguaje lo permite, jugar al 7, el dado al 7, pues esto es una jugada imposible. El Daualset, más que romper, unía una tradición, la tradición más moderna y más europea de antes de la guerra, o sea, por ejemplo, por concretarlo con 2 nombres, Foix y Miró, y nosotros pues no hicimos más que un relevo de antorcha, digamos, ¿no?
recogimos la antorcha y la llevamos hacia adelante. Los del Dau al Set éramos 6. Pons, Cuixart, Tàpies, los tres plásticos, Tarrats, Brossa, que era el poeta, y un servidor, Arnau Puig, que era el teórico, el que iba allí y empezaba a lanzar teorías, proyectos. 6 tensores que coincidieron un momento dado y se sintieron pues interrelacionados. Nos veíamos cada noche y muchas veces, pasó más de una vez, que Pons había pintado un cuadro y yo había escrito un poema con el mismo tema, sin saberlo. Nos encontrábamos en la Plaza Molina, porque era el centro, el epicentro de todos, más o menos, en la vecindad. Nunca se les ocurrió a la policía pensar que nosotros íbamos a ser aquellos chicos que podrían dinamitar toda una situación, y con perdón por esta palabra que acabo de lanzar, pero también supongo que hay dinamita intelectual. Te'n recordes del tema? Sí. Ta 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 ta. Parlant de Joan Brossa, que ha sigut el meu gran amic de sempre, i malgrat que ell és d'una extracció social molt diferent de la meva i que és un home que no té una gran cultura, no té una gran erudició, millor dit, però en canvi que s'ha pogut captar tantes coses essencials. Ja no hi arribo. Este libro es curioso porque es una novela, realmente es una novela de Brossa. Es una de las muchas y magníficas producciones de la colaboración Brossa-Tàpies. Lo que en realidad representa el texto, la parte de texto, son los documentos que todos tenemos en la sociedad, o sea, la partida de nacimiento, el diploma de la escuela, el certificado de matrimonio, en fin, todo esto es lo que forma el rastro del personaje. Y todo esto pues está unido con litografías de Tàpies. Este es un libro que se llama Tres Joans y es un homenaje a Juan Prats y claro, Miró se llama Juan, yo también lo he llamado Tres Joans. Y es un libro de sonetos también con la intervención de Miró, que yo nunca... yo huyo de la palabra ilustración, no me interesa en absoluto que nadie ilustre nada. O sea, es una obra paralela, la obra literaria va por un sitio, la obra pictórica la sigue. Hay personas que tienen un mismo voltaje, como las bombillas, y entonces no se funden, sino que funcionan. Él siempre decía un poco, a mí la mayoría de la gente compra el libro porque es de Tàpies o porque es de Chillida o porque es de Miró. El poeta les importa muy poco. En el fondo, mis poemas, yo siempre sé cuando voy con un artista plástico que yo soy el sidecar. La moto es el artista, yo simplemente soy el sidecar. Puente. Este es el camino que sirve para pasar del poema anterior al siguiente. D'haver fet un altre fi. Et mereixes, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida. Assassí, quin incendi de sang. Este poema Brossa lo escribe en el mismo día que muere Franco y se nota. Era muy arriesgado cantar eso y hacerte portavoz, ¿no? Un poco del poeta, pero creo que son necesarias a veces esas cosas. Sol hivernat, carregal de la ciència i amb tuf de sang i merda sa excremència.
No recuerdo el poema entero, ¿no? Pero decía: gloria del Buñol, amor tal dictador més bell d'Europa, una abraçada, amor y alcem la copa, ¿no? Gloria del Cagarro, imagínate, ha muerto el dictador más viejo de Europa, un abrazo, amor y alcemos la copa. Gloria del Buñol, amor del dictador més bell d'Europa, un abraçada d'amor y alcem la copa. Es una celebración, pero a la vez es mucha rabia contenida, sí. La poesía de Brossa es una poesía extensísima. Empieza a escribir en los años 40, no se dedica a nada más y a lo largo de casi 50 años llega a realizar una obra de más de 80 libros. Este poema se llama Lluna, Luna. Ustedes verán que dentro de la forma de la sistina, de los 6 versos, con sus rimas correspondientes, están solamente cifras. Pero esas cifras tienen su sentido, ¿verdad, Brossa? Es el esquema de la sextina, que tiene un esquema muy rígido, no expresado en conceptos, sino en signos. Solo hay un concepto que es luna. La poesía de Brossa es de una gran diversidad temática y quizá uno de los grandes temas es la reflexión sobre el propio lenguaje, sobre la propia poesía, y es esta reflexión la que le lleva a formalmente a investigar en el lenguaje poético con tantas formas diversas. La piedra abierta. En primer lugar, esbozo a lápiz lo que será el poema y después lo escribo con tinta sobre una cuartilla. Procuro siempre sintetizar. Muchas veces le coge una imagen alta, celeste, y la hace bajar al suelo. Sus títulos, La poesía rasa, El pedestal son las sabatas. Siempre son tipos de imágenes descendientes, que objetualizan lo más etéreo, lo más aéreo, lo más humeante, acaba corporizándose también. Cuando murió Che, yo tengo una gran admiración por él, me planteó el problema de dedicarle una elegía, o sea, el problema de la ausencia. Pero después me pareció que era mucho más de nuestro siglo hacer un poema visual, cogiendo el alfabeto y sacando las 3 letras de Che, entonces queda un alfabeto inútil. Hay un momento en que el creador siente necesidad de otras cosas, ¿no? Porque las palabras son limitadas, son como cáscaras, ¿no? Yo definiría que la poesía visual no es ni dibujo ni pintura, sino que es un servicio a la comunicación. Todo lo que sea dar con claridad el mensaje, facilitar a la gente que pueda comprender el sentido de un poema o el mensaje, pues se tiene que aprovechar sin temor a quedar mal. Si se queda ridículo, pues hay que rectificar, pero sí, lo que no se puede hacer es quedar separado. El de la dreta representa la parauleria, la xerrameca. El de l'esquerra, l'acció. Entreacto. Las palabras corren a cambiarse de vestido, se bajan los telones y las bambalinas vienen de nuevo sobre los bastidores. Sujetos, verbos y adverbios, vestidos ya de otra manera, vuelven a escena. Queda un grupo de adjetivos mirando por la abertura del telón. Va a empezar el poema siguiente. Él se sentía poeta y luego hombre de teatro, porque como que estaba separado, cortado, aislado del mundo, quizá
en la escena podría encontrar, pero claro, ¿cuál es el ámbito teatral de Brossa? La incomunicación. Hauríem de comprar un crucifix lluminós. Este teatro reconozco que es difícil de interpretar. Bueno, no es que sea difícil, hay que hacerlo con mucha precisión y los actores, pues desgraciadamente, se salen por la tangente, ¿no? Mucho montaje, mucha cosa, pero en el fondo no saben hablar, la mayoría. Joan Brossa escribió muchísimo teatro. Hay un total de unas 350 obras. Hay en Brossa, especialmente al principio, una obsesión porque su teatro sea conocido y por esto va a París. En sus cartas se ve muy bien su obsesión porque su teatro sea conocido y sea representado más allá de las fronteras de España. Cabe decir que no lo consiguió. En cuanto a Cataluña, sí que se llegaron a representar obras, pero casi siempre fueron un absoluto fracaso. El hecho de que un tipo de música, un tipo de actitud, estas, digamos, acciones musicales, pues el primer mérito ya era que lo aceptaran y que encontraras un sitio donde esto se pudiera hacer y que viniera gente. Si no, no hubiéramos podido continuar, yo me imagino. Y gente que se escandalizaba, ¿no? O sea que esto no es nada, esto no sirve para nada, esto es una estafa, esto no sé qué. Fascisme. Granos, panadizos, tumores, golondrinos, fístulas, úlceras. No sé hasta qué punto le hubiera gustado al Brossa, a lo mejor no le hubiera gustado. Él era muy difícil, o sea, cuando alguien enseñaba un montaje que había hecho y se lo enseñaba al Brossa a ver qué decía, generalmente tenía reacciones negativas, ¿no? Y esto está muy bien, porque el conformismo no aparecía por ningún lado, ¿no? Yo siempre he considerado el striptease como un género importante, pero en la condición de darle la vuelta, o sea que el striptease presentara un trasfondo existencial. Que bailen las manzanas en honor del creador del resplandeciente objeto del deseo de esta noche, Joan Brossa. Poeta, dramaturgo, amante de la magia, inconformista. Así es como Joan Brossa concibió las estatuillas de los Max. Supongo que le resultó muy sencillo describir qué podía ser el teatro. Él es un autor de teatro, entonces quizás el significado del poema radica precisamente porque cubre con un antifaz la manzana. Yo creo que ahí está el Brossa poeta. Con una baraja, yo le voy a demostrar ahora la gran afinidad que hay entre una pieza teatral clásica y un juego de manos. Usted coge la carta, la que quiera, se baja el telón. Este es el primer acto, planteamiento. Se sube el telón, desarrollo. ¿Quiere usted poner la carta aquí? La carta se integra en el ambiente originario, se mezcla, la carta pasa una cantidad de peripecias, Supongamos que la carta es un personaje, se relaciona con otros personajes, viaja, se pierde, se baja el telón. Desarrollo. Y ahora, tercer acto. Se levanta el telón. ¿Qué carta era la de usted? ¿Lo digo? Sí. Un as. Un as. Culminación de la obra.
Brossa era un autor profundamente entroncado con el mundo de la magia. Él siempre habla de esta magia blanca, de la magia de los juegos de manos, etc. Pero había también la magia negra. Él estaba fascinado por un mundo desconocido, de las conexiones mentales, incluso de las visiones paranormales. Un día, pues Portabella, amigo de muchos años, me vino a ver para realizar una película, pero me dijo que la película tenía que ser muy corta porque no tenía dinero. Yo le dije, hombre, pues se puede hacer una gran película en 1 minuto, no hay duda. Atención, en esta escena hay un error. ¿Sabrá usted encontrarlo? Con un poeta me fue muy fácil porque hay secuencias suyas y mías que vienen por este mecanismo en donde cuando dos personas de distintas disciplinas tienen el mismo proyecto de códigos y de libertad en el lenguaje, se potencian unos a otros, ¿no? Hay una fuerza expansiva creativa, ¿no? Usted cuando va al cine, pues ya la gente está acostumbrada que antes de empezar va a hacer unos filmlets, ¿no? O sea que es un espacio con unas características muy definidas y que la gente pues ya lo tiene ya por normal. Y realizamos unos filmlets, pero con contenido ético. No deje que se acumule arena detrás de su puerta. Ganará un 50% más de espacio interior. Brossa era un gran espectador de cine, ¿no? Ahí me encontraba esa filmoteca cotidianamente. Y esto me animó a proponerle hacer un proyecto fílmico juntos, ¿no? Sabía que se sentía bien físicamente y dice, estoy muy cansado. Pero hay un guión de cine, que nadie ha hincado el diente. Foco al cante, fuego en el cántaro. Uno, el que manda tiene razón. 2. En casos dudosos, remitíos al primer punto. Era una persona pues que no tenía nada, o sea, las manos en el bolsillo y ya está. Entonces el no tener nada pues es no tener nada, era no querer participar con el sistema. Y la vida de él era lo mínimo. Cada día iba a la filmoteca, siempre llevaba un duro en el bolsillo, porque un duro son 5 pesetas, y porque aquello era lo que costaba el autobús. Entonces el día que subió el precio del autobús, él ya se fue andando. Él tenía más pinta de clochard, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que no se duchaba nunca, no importaba nada, no se afeitaba casi nada, y andaba siempre por la vida muy sencilla. La virtud esencial de Brossa es la inadecuación con la vida. Pero a pesar de esto, era tan civilino y tan profundo y tan sabio que incluso atraía a la gente. Era un hombre que tenía atracción. Y eso que ni la presencia física no eran aditamentos de ella, pero tenía un atractivo.
como mínimo era una persona diferente, y no es fácil ser diferente en este mundo, ¿no? Entonces, Brossa lo tenías que aceptar como era, y era él, era Brossa. Él era bastante crítico con muchísima gente, a veces incluso con sus propios amigos. Era muy crítico con determinados elementos y figuras de la cultura, pero compensaba esta crítica con un gran amor y un gran aprecio por sus ídolos, por Miró, por Frego. Era muy conocido en la ciudad y era muy apreciado en todos los ambientes artísticos y creativos, sobre todo por su capacidad provocadora y su libertad total. ¡Pero somos campeones! ¡No te das cuenta, coño! ¡Pero somos campeones, hombre! España siempre campeona. España, 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 España. ¡Viva el Madrid, hombre! Mi obra empezó utilizando la forma literaria a fondo, el lenguaje literario, y después ha sido un proceso de depuración hasta llegar a la poesía visual y después al objeto. Ha sido un proceso interno, ¿no? O sea, no me he fijado en las modas del momento ni he tenido ninguna preferencia. Esta fue la primera cosa que hice, una raíz de árbol. Entonces me gustó, la saqué, le puse un pequeño pedestal y me pareció que aquello era una especie de escultura perfecta, ¿no? Es un objeto normal, natural, despreciable, que no merece ninguna atención. Si le prestas atención, se convierte en un poema. Es un objeto poético. Son objetos cotidianos muy sencillos, un billete de autobús, una bombilla, una plantilla de zapato, ¿no? Alterados con otro objeto o con una escritura, y esto es arte pobre, nadie lo estaba haciendo en España. A veces tú vas al poema y a veces el poema viene hacia ti, ¿eh? A veces el estímulo puede ser un objeto que ves, un pensamiento que tienes, y a veces el poema puede ser onírico, puedes tener un sueño, y este sueño te transforma en un poema o en una acción. Todo depende de tu estado de alma, del ánimo. Yo sabía que existían los objetos, pero yo no los había visto y poca gente los había visto. Estamos hablando del año 76. Yo le propuse, ¿por qué no hacíamos testimonio gráfico, fotográfico de esos objetos, de esos poemas objetos? Y apareció con una caja de zapatos. Y en esta caja de zapatos había 3 o 4, 5 objetos, no más, y un sobre donde a lápiz habían escritos como 15 más. Digo, pero están escritos, no están. Y digo, bueno, pero lo importante es que existen. Con él era diferente con un artista normal, o sea, él no realizaba los objetos, ni la técnica le preocupaba mucho, él le preocupaba la idea. Él, por ejemplo, yo le decía, tenemos que establecer si se hace edición o si es pieza única. Y él me decía, ¿pero qué más da? Y bueno, ¿qué más da? No, porque la gente que compra quiere saber si es pieza única o es... Y él me decía, pero que son pesados y egoístas. O sea, si están comprando la idea, ¿qué más les da? Bueno, tenías que buscar, y aquí había un personaje que fue muy importante en aquel momento, que fue el que nos ayudó muchísimo, que fue Manuel Viñas.
yo conocía los proyectos a través de pequeños dibujos que me enseñaba. Entonces yo le comentaba, digo, es que si estas cosas que están en papel no salen, no se materializan, no se conocerá, y si no se conocen, no existen. Y entonces cuando empezamos a materializar cosas ya de muchísimo más calaje, algo que ya él tenía pretensiones de buscar unos elementos distintos, porque me pedía, no, es que quiero una puerta, pero una puerta que es de un bar, pero que además se levante. ¿Pero cómo se levante? No, que esté arriba la puerta, pero que no sea una persiana enrollable, sino que haya además una palanca de estas que sube la puerta. Entonces, bueno, buscaba estos elementos, hacía Polaroids y entonces nos reuníamos al cabo de unos días. Bueno, he encontrado una serie de cosas, a ver qué te parecen. Y entonces decían, sí, eso sí, vas bien por aquí, pero no, esto de otra forma, este otro. Lo que quería es que todo lo que él pensaba se pudiese plasmar de alguna forma, que pudiese realizarlo y que alguien lo realizara, es decir, que alguien financiara el proyecto suyo, porque en el fondo no olvidemos que esto siempre se tiene que financiar. Yo creo que el mundo de Brossa era él, y que todo el que lo rodeaba tenía que sentir esa necesidad de hacer algo, de apoyarle, de llevar a efecto lo que él pensaba. Y había una radicalidad que cuando se comercializaron esos objetos, se hicieron repeticiones, incluso en unas pequeñas vitrinas, yo creo que algo se desvirtuó. Había algo de contundencia en los primeros objetos de Brossa que cuando entraron en las manos de lo que podemos decir galerías, hay algo que se convirtió en lo que en francés llaman bibelots brossianos. Neorrealismo es una obra que me comentó, decir, bueno, yo quiero una obra con espejos y en que la gente se vea reflejada en los espejos. Entonces la persona forma parte de la obra. Entonces tendríamos que buscar marcos antiguos, marcos usados, marcos vividos. Y cada marco, yo sé la obra que había en este marco. Mi primer director en la galería, que durante bastantes años fue Luis María Riera, y siempre me hablaba de la posibilidad de hacer una exposición con Brossa. La verdad, cuando se toma en serio el hacer objetos visuales, fue con motivo de esta exposición que fue en el año 82, y esta fue la primera exposición en la que realmente la gente conoció objetos de Brossa. Bueno, la exposición de la Fundación Miró fue, yo creo que fue como de una forma muy explosiva un pistoletazo de salida, y que gracias a la ayuda de Marie-Louise Borràs pudimos realizar esta gran exposición de la Fundación, que además asistió a la inauguración Joan Miró también, creo que estuvo Tapies, yo creo que estuvo rodeada de Joan Brossa de todos sus amigos. Había cosas como muy cotidianas dentro de sus poemas objeto, por ejemplo, de los corraplats. En la Fundación Miró, una gran exposición, muy bien, con un catálogo muy bien hecho en todos los aspectos, muy bien documentado, y este catálogo precisamente atravesó las fronteras
Y fue el motivo que yo hiciera exposiciones en el extranjero, porque la gente decía, ¿este tío quién es? No lo conocíamos, ¿no? Gracias al catálogo. En el 91 yo organicé la que fue la primera retrospectiva importante de Brossa a nivel nacional y realmente fue la consagración a nivel español, porque yo me di cuenta de que en Madrid casi nadie o nadie lo conocía, o sea, lo conocían 4 poetas y 4 artistas. Me entero que Joan Brossa le van a hacer una retrospectiva en el Museo Reina Sofía, ¿no? Voy a verla y yo me quedo fascinado, me quedo casi en estado de shock, porque lo que yo había estado haciendo estaba muy cercano a lo que Brossa había venido haciendo con objetos pues durante muchos años. Él estaba particularmente interesado por esta exposición porque, a diferencia de otras, no se aprovechaban obras anteriores, sino que le ofrecieron todo el palacio para hacer lo que él quisiera. És una manera, com jo veig més o menys, la vida als països benestants, no? Hi ha un senyor que s'ho passa molt bé a l'esquena d'un senyor que s'ho passa malament. Els escarabats venen de la dreta. Si vols tenir un gran èxit, fes un festival de merda que hi aniran totes les mosques. En 1997 me nombraron comisaria del pabellón español de la Bienal de Venecia. Y yo pensé, estupendo, porque será el momento de dar a conocer a Joan Brossa en su aspecto plástico, en los poemas objetos, a un público que es totalmente internacional porque va todo el mundo a la Bienal de Venecia. Y fue un pabellón que resultó ser el más visitado. Cuando yo le dije ¿qué, Joan, te ha gustado? ¿Te gusta Venecia? Dice, no mucho, porque hay demasiada agua. Digo, ¿cómo que hay demasiada agua? Y me contesta, el agua es mala. Y digo, ¿cómo que es mala? Dice, mira si es mala, que la tienen que bendecir. Decidí que Brossa fuese el que inaugurase la galería y mi proyecto catalán. Se decidió que fuese una instalación por emplazamiento y dentro de la, digamos, dimensión de la galería se llevó a efecto cinco instalaciones que se planificaron durante meses para la inauguración, claro.
esta gente que se espachurran en un sillón y entonces pues se pasan la vida mirando cosas, el caso es no hacer nada, ¿no? En este caso es una crítica a esta actitud pasiva, que las flechas representan el dinamismo que los tiene que echar, ¿no? Porque si no, pues se quedan pegados aquí, ¿no? Este tipo de obras son los que realmente hacen surco, no solo hacen surco escribiendo, sino que hacen un surco en la sociedad, ¿eh? Y generan mucha gente que está como surcada por esta obra, ¿no? Es como si hubiera escrito en los otros. Y de Brossa, una de las grandes lecciones que aprendimos muchos fue la continencia, ¿no? Hay que mostrar el misterio para guardar el secreto. Brossa fue maestro, ¿no? En el sentido profundo de un maestro, ¿no? Y referente. Recuerdo que publiqué pues mi primer libro y a través de un amigo este libro pues cayó en manos de Brossa. Le había sucedido de alguna manera, había tenido la misma sensación que yo tuve cuando fui al Reina Sofía. Pues le había ocurrido un poco lo mismo con mi libro. Organizamos una comida y recuerdo que se levantó en la mesa, vamos, cuando dijeron, ¿no? Nos presentaron el Chema Amadoz, y entonces se levantó él y dijo, han tenido que pasar 70 años para conocer a mi hermano, ¿no? A mí me hizo muchísima gracia aquello, ¿no? De la que se habla de todos los artistas, señor Brossa. A mí no me va a decir que usted no tiene ese punto. Algún talón de Aquiles tendrá que tener. Sí, bueno, pero mira, lo tengo a pesar. ¿Cuál a es? Pesar de... No me lo va a decir. No. ¿Cuál es? No te importa nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es? No me lo va a decir. Yo encuentro que eso de los premios, pues se tendría, puestos a premiar, hay mucha gente que tendría que tener premios y que no son artistas, ¿eh? Entonces, ¿por qué tienen que dar los premios a determinada gente? Además, ahora el premio está desprestigiado, lo dan a cualquier bicho viviente, ¿no? A Joan Brossa no le gustaban los honores, incluso muchas veces cuando le habían dado alguna medalla renunciaba a ella porque, por ejemplo, se enteraba que aquella medalla también se la habían dado a un banco, a la Caixa, concretamente. Vengo en conceder la medalla al mérito en las bellas artes en su categoría de oro a don Joan Brossa Cuervo, poeta y artista experimental. Compañero de Tapies, de Miró, de Cuixart, componente de aquel grupo fundamental en el arte de nuestro país llamado Dau al Set, con su sencillez habitual y su maestría recogiendo esta medalla de oro. Digamos que, en cierto modo, al final de su vida, Brossa se dejaba querer, ¿no? A nadie le amarga un dulce. Él era un personaje que era igual delante de una autoridad que en su casa, y él hacía su vida y lo que a él le gustaba. Iba a una comida importante, lo que le gustaba pues era la tortilla, pues aunque estuviera en el mejor restaurante de Barcelona, decía tortilla, y si no hay tortilla no como. Tenía relación con Picasso, pues decide hacerle una visita, y vino Chillida, Antonio Saura, él y yo, ¿no? Y llegamos a Cannes a hacer la comida antes de ir a ver a Picasso. Y él sacó pues un envoltorio de papel, ya lo llevaba en su cartera,
Y nos sentamos, y viene el metro, dice que desean y todos pedimos no sé qué, que si pasta, no sé. Y cuando le pregunta a Brossa, él contesta Riank. Y abre el papel lleno de manchas y sale una tortilla que yo no sé todavía hoy, pero era tremendo. Pero tortilla con pan a cada lado, que lo dice, no sé. Y tan tranquilo, ¿no? Cuando venía a comer a mi casa, que lo único que comía pues era un huevo, mejor dicho, una tortilla francesa que le llamaba la Greta Garbo de la cocina. Por suerte nosotros ya en la mayoría de los años que trabajamos con él, ya estaba Pepa a su lado y Pepa era un poco la conexión a tierra de Brossa. Pepa realmente le dio la estabilidad que quizás una persona ya a los 50 años necesita. Era una persona muy afable, muy generosa, muy amable. Sin Pepa yo creo que Brossa sería muy poco conocido, hasta incluso su obra plástica. Una vez coincidimos en que tuvo algo de riñón y fuimos, el matrimonio Tapies, y yo les acompañé a ver a Joan Brossa. Y entonces, al salir de allí con Tapies, decir, esto no puede seguir así, Joan es que no tiene seguridad social. Y entonces a Antoni se le ocurrió la idea de decir, oye, pues vamos a hablar con el ayuntamiento, a ver si pudiéramos encontrar un vitalicio para Joan Brossa, para poder sobrevivir, para poder vivir, y finalmente se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para tener un vitalicio. Tenía a cambio del día que se muriera, pues que toda su obra, sus archivos, sus libros formaran parte de la ciudad. Cuando vino la democracia, él era amigo de mucha gente que estaba, por ejemplo, en el ayuntamiento, como Pascual Maragall. Antes de los Juegos Olímpicos se le encargó, por ejemplo, su primer poema urbano en Barcelona. Es el inicio de una serie de colaboraciones con ayuntamiento, no solo el de Barcelona, sino otros muchos, para hacer poesía en la calle. Dentro de ese concepto del surrealismo, el dadaísmo que él practicaba en su obra, yo creo que hace algo maravilloso con el abecedario. Es el poeta que traslada la palabra a la plástica. Contaron de que estaba en el estudio, subió una escalera, cayó, se golpeó la cabeza y murió en su estudio, en soledad. Para mí es una imagen como muy terriblemente escenográfica. Son cosas que vienen a la memoria y dices, qué pena, qué pérdida, pero
pero qué bella también. Yo dije en su necrológica que murió en el momento justo, y con ello quería decir que Joan Brossa nos contaba a los amigos íntimos que ya no podía más, porque le estaban entrevistando mucho, tenía mucho éxito, y él no estaba hecho para esto, porque realmente era un anarquista, era ya una persona mayor y tenía un mundo propio muy íntimo que no quería repetir 100.000 veces. Cuando él murió, nos encontramos con una gran cantidad de documentos que en el momento de la catalogación pues se ha comprobado que aproximadamente son unos 50.000. Era imprescindible catalogar, conservar adecuadamente todo el tipo de obra que él tenía. Identificado como poesía escénica y, por tanto, pienso que la mayoría será teatro. La complejidad de la catalogación del Fondo Brossa radica en gran parte la reutilización que él hacía de los diferentes materiales, que en un mismo documento él podía hacer un poema visual, un dibujo, en otra parte del documento podía escribir un pequeño texto que después acababa siendo pues, un poema literario publicado o un objeto. Y después de esta catalogación que hacemos, lo alojamos en cajas definitivas de materiales de conservación. El MACBA, como depositario del fondo de la Fundación Brossa, recibe un legado documental, pero también recibe un importante legado de obras de Brossa, que además se incorporan a las que ya formaban parte de nuestra colección. Esto es una posibilidad de estudio, de análisis de su obra que hasta ahora no se habían podido hacer. Ya no es el poema aislado, ya no es el objeto concreto, sino que crecen una serie de matices alrededor que dan una idea mucho más compleja de lo que son los procesos de Brossa. En los últimos años pues hay bastantes más estudiantes que se acercan a la investigación sobre Brossa desde campos muy distintos. Su heterodoxia, no estar de acuerdo con lo que imponen los poderes, lo encuentran pero muy actual. Nos hace ver las cosas desde una perspectiva que a lo mejor en un momento dado habíamos podido llegar a intuir, pero que no habíamos materializado, ¿no? De la forma que él lo hace, ¿no? Era como un mago transformando las cosas. Yo diría un gran hechicero. Él era un transgresor, yo siempre decía que era muy disciplinado en la transgresión, ¿no? Era genial, excepcional, muy buena persona, muy honrado, muy que nunca se vendió a nada, ¿entiendes? Muy sincero, muy honesto. Yo he tenido siempre como norma que en mi vida hubiera un equilibrio entre lo que quería y lo que podía. Mucha gente se pasa la vida luchando por cosas que no puede alcanzar. Yo si no puedo alcanzar una cosa la dejo y busco una cosa a la cual puedo alcanzar y puede mejorar.
Me parece que ese es el secreto. El secreto de vivir bien es el equilibrio. Epílogo. Conozco la utilidad de la inutilidad y tengo la riqueza de no querer ser rico. Hasta aquí hemos estado tratando de abrir una serie de puertas, de caminos, de interpretaciones, de posibilidades en torno al mundo versátil, complejo, variadísimo, imaginativo de Joan Brossa, de este gran poeta. Pero se nos habrán quedado sin duda muchas cosas en el tintero y probablemente todavía no hemos conocido tampoco a fondo a este hombre. Muchas gracias, Brossa. Gracias a usted.